Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Experimentar la realidad de tu presencia. To experience the realness of your presence. Te pido, Padre, que esta palabra viva que tú nos das en este I día, pray that this living word that you give us today, que este pan fresco que tú nos entregas hoy, that this fresh bread that you give us today, sea de alimento y bendición a nuestro ser. would be feeding and blessing our souls. Que nos ayude, Padre mío, a estar enfocado en los negocios tuyos, And that would help us focus on your business, para que podamos cumplir el propósito por el cual nos creaste. so that we could fulfill the purpose in which you created us for. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y amigos. Amen. You may be seated, beloved brothers and friends. Yo quiero hoy hablarle bajo el tema, Today I want to speak under the topic, siendo que estamos en el Día de los Padres, being that today is Father's Day, cuida el negocio de tu padre. take care of your father's business. Jóvenes, Youth, cuida del negocio de tu padre. take care of your father's business. Hace un tiempo tuve una conversación con un padre a quien Dios ha bendecido mucho, Some time ago, I had a conversation with this father whom the Lord has blessed greatly, y que el favor de Dios le ha permitido desarrollar un negocio próspero. and whose God's favor has allowed him to develop a great business. Solo habían pasado algunas semanas Only a few weeks had passed de esa conversación after that conversation cuando vi a su hijo sirviendo en el negocio de su padre, when I saw the son of this father serving in his business, aprendiendo el negocio de su padre, learning his father's business, cuidando el negocio de su padre. and taking care of his father's Y business. cuando vi eso, rápido vino a mi mente un pensamiento, And when I saw that, I quickly had a thought que las probabilidades de que ese hijo that the chances that this son, en el futuro sea quien herede ese negocio son bastante altas. that in the future he would inherit this business, that those chances were high. Pero para poder preservarlo y hacerlo crecer en el futuro, But in order to preserve it and make it grow for the future, primero tiene que cuidar hoy el negocio de su padre. he first had to take care of his father's business Y voy a today. comenzar con un principio que Dios me dio para ustedes. And I want to share a principle that God gave me for you. Y es que nunca podrás cuidar bien lo que será tuyo en el futuro And it's that you will never be able to take good care of what will be yours in the future sin cuidar lo que es de otro en el presente. without first taking care of what belongs to someone Mira, hermano, else esto es un in the principio present. que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar de manera práctica hoy. This is a principle that with the help of the Holy Spirit we will develop today. Hay personas que tienen llamado de Dios, There are people who have a calling from God, pero como no se someten a la voluntad de Dios, but because they don't submit to God's will, porque no se someten bajo la cobertura de un padre espiritual, but because they don't submit to the covering of a spiritual father, Dios no le puede dar lo que les pertenece, God can't give them what belongs to them porque no se han comprometido primero en cuidar lo que le pertenece a otro. because they haven't committed to taking care of what belongs to someone else. Lucas 2:49 dice, In Luke 2:49 it says, usted sabe la historia cuando Jesucristo se le pierde a su padre, a José y a María. do you know the story of when Jesus gets lost from his parents, Mary and Joseph? Y cuando ellos consiguen a Jesucristo And when they find Jesus, y le estaban diciendo, Jesús, ¿dónde estaba? and they were saying, Jesus, where were you? Jesús les dice, ¿por qué me buscabais? Jesus said to them, why did you seek me? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Did you not know that I must be about my Father's business? Y si Dios me permite, voy a hacer una parte 2 el domingo que viene. And if God allows me to, I'll do a part 2 to this next week. Y voy a enfocarme bastante en este versículo bíblico que acabo de compartir con ustedes. And I will focus specifically on this verse that I just shared. Pero lo que quiero hoy que entendamos But what I want us to understand es today que cada uno de nosotros tenemos un Padre celestial. is that each and every one of us have a heavenly Father. Y ese Padre celestial nos ha llamado para que cuidemos del negocio de nuestro Padre. And that heavenly Father has called us to take care of his business. Esas fueron las palabras de Jesucristo.
Those were Jesus' words, el Hijo de Dios. the Son of God. Él dijo, me es necesario. He said, it is needed of me. En otras palabras, no era algo opcional. In other words, it wasn't optional. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? How many children of God are in this place? ¿Cuántos saben que te es necesario cuidar los negocios de tu padre? How many of you know that you must take care of your father's business? En todos los negocios In all businesses, existen diferentes formas o posiciones de servir. there are different ways or positions to serve. Y lo que yo he descubierto que mucha gente por recibir un aumento, And what I've discovered is that people, in order to receive a promotion, lo que ellos hacen es que hacen todo lo posible para agradar a su supervisor. what they will do is everything in their possibility to please their supervisor. Pero en el negocio de nuestro Padre Celestial, But in our Heavenly Father's business, no necesitas agradar a las personas correctas. you don't need to please the right people. Necesitas agradar a Dios. You need to please God. Ese fue el caso de David. That's what happened with King David. Antes de que David fuera el rey de Israel Before David became the king of Israel, y comenzara a cuidar los negocios de su Padre Celestial, and before taking care of his Heavenly Father's business, David estaba cuidando el negocio de su padre terrenal Isaí. David was taking care of his worldly father's business, Isaiah. De hecho, cuando Dios quiso promover a David, And when God wanted to promote David, ¿sabe dónde fue a buscarlo? do you know where he went to look for him? A la casa de su padre Isaí. To his father's house. A veces estamos buscando las promociones en otros lugares. Sometimes we're looking for promotions in other places. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios nos llama con un propósito eterno But how many of us know that when God calls us with an eternal purpose, y nos coloca en una casa espiritual and he places us in a spiritual house, donde el Espíritu de Dios se mueve, where the Spirit of God moves, donde el Espíritu de Dios habla, where the Spirit of God speaks, donde el Espíritu de Dios se manifiesta, where the Spirit of God is manifested, es allí donde Dios va a ir a afirmar tu llamado ministerial. it is there where God will go to affirm your spiritual calling. David estaba cuidando el negocio de su padre Isaí. David was taking care of his father Jesse's De hecho, business. tanto es así And it's even so much que cuando Dios llama a Samuel a ungir al próximo rey de Israel, that when God calls Samuel to go and anoint the next king, Dios le dijo, ve a la casa de Isaí, he says, go to Jesse's house, porque allí voy a ungir el próximo rey. and that's where I'm going to anoint the next king. Y mira lo que sucede, 1 Samuel 16:10. And see what happens in 1 Samuel 16. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. Pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. But Samuel said to him, the Lord has not chosen them. Y después Samuel le hace una pregunta a Isaí. And then Samuel asks this question to Jesse. ¿Son estos todos tus hijos? Are these all of your sons? Y Isaí de momento se acuerda. And that's when Jesse remembers. Queda el más pequeño, respondió Isaí. There is still the youngest, Jesse answered. Pero está cuidando el rebaño. But he is tending the sheep. ¿Sabe dónde estaba David? Do you know where David was? Cuidando las ovejas de su padre Isaí. Tending his father Jesse's sheep. Mira, cuando Dios tiene un propósito contigo, When God has a purpose with you, Dios te mueve de lo último de la fila al frente de la fila. God will move you from the end of the line to the very beginning of the line. Trate de tener esta imagen. Try to have this picture. Los 7 hijos de Isaí All 7 sons of Jesse habían desfilado frente al profeta Samuel. had come before the prophet Samuel. Estaban en la fila. They were in line. David no estaba presente. David wasn't even present. Pero sabe que Dios tenía un plan y un propósito con David. But God had a purpose and a plan with David. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? And what did God do? Lo sacó de lo último de la fila. He took him from the end of the line. Es más, ni estaba en la fila. And he wasn't even in line. Los mandó a buscar del campo. He went to go search for him in the Y fields. cuando llegó, And when he got el there, Espíritu Santo le dijo al profeta Samuel, the Holy Spirit said to the prophet Samuel, úngelo porque él es. anoint him because he's the one. Y me llama mucho la atención And it calls my que attention una de las cosas que le dice Dios al profeta Samuel, that one of the things that God tells the prophet Samuel ese no es. is that's not him.
No mire lo alto de su estatura, Don't look at how tall he is, porque yo miro el corazón. because I look at the heart. A veces, hermano, lo alto de la estatura Sometimes we see someone's height, puede representar las cosas visibles que vemos manifiestas. and that can represent the visible things that we see. Pero el asunto del negocio de nuestro Padre Celestial, But our Father, our Heavenly Father's business, a Dios no le conmueve todo lo que tú puedes hacer. God isn't moved by everything that you can do. A Dios le conmueve un corazón contrito y humillado ante su presencia. God is moved by a contrite and humble heart. Alguien que está tan desinteresado en no ser promovido, Someone who isn't interested in just being promoted, que está allá en lo oculto cuidando las ovejas de su Padre. who is hidden away taking care of his Father's sheep. ¿Te has preguntado qué hacían los demás hermanos en la casa? Are you asking yourself, what were all the other brothers doing in the house? Eso muestra el corazón de David. That shows David's heart. Posiblemente él podía estar en la casa, He could have been at the house, pero su corazón estaba con el rebaño del Señor. but his heart was with the Lord's people. Y a menudo nos apantallamos por los dones, las capacidades, And sometimes we feel like we're blinded by gifts and pero talents. Dios realmente sabe quién tiene un corazón que ama su rebaño. But God knows truly who has a heart that loves his herd. Aleluya. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. The Bible says that you will know them by their fruit. Por eso, escúcheme claro, nosotros como hijos de Dios That's why you and I, as children of God, tenemos que dejar que nuestros frutos nos den a conocer we have to let our fruit show who we are y no nuestros propios labios. and not just our lips. De hecho, fue Salomón quien dijo esta palabra en Proverbios 27:2. And it was Solomon who said these words in Proverbs 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca. Let someone else praise you and not your own mouth. El ajeno y no los labios tuyos. An outsider and not your own lips. En otras palabras, deja que otros promuevan tus obras. In other words, let others promote your good works. Deja que otros hablen de tus dones, de tus talentos, de tus capacidades. Let others talk about your talents, your gifts, and your capabilities. Mira, no hay problema con darte a conocer. There's nothing wrong with being known. Pero deja, darte a conocer no es hablar de ti. But being known isn't just talking about yourself. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. The Bible says that through their fruit they will be known. Entonces tú puedes hablar todo lo que tú quieras de ti, So you can talk all you want about de tus yourself, capacidades, of your capabilities, y yo te voy a decir, show me your fruit. y yo te voy a decir, enséñame tus frutas. Porque eso fue lo que dice eso es lo que dice la palabra. Because that's what the word says. Mire, lo que realmente determina a alguien que está preparado What actually determines someone who is prepared no son los títulos que tiene, isn't their titles that they no es have, las cosas que a lo mejor hace, the things that they do, son los frutos que traen vida a otras personas. but it's the fruit that brings life to others. Pero a menudo estamos hablando de nosotros. But sometimes we're blah, blah, blah talking about ourselves. Deja que tus frutos hablen por ti. Let your fruit speak for you. David estaba escondido, David was hidden, cuidando las ovejas de su padre. taking care of his father's sheep. Pero mira lo que Dios hace. But look what God does. Cuando David estaba ya cuidando las ovejas de su padre, Where David was over there taking care of his father's y sheep. Dios estaba conectando todos los puntos para cumplir su propósito, But God was connecting all of the points he needed to fulfill his purpose. alguien comenzó a promover a David Someone began to promote David frente al rey Saúl. in front of King Saul. 1 Samuel 16:18. In 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, Then one of the servants answered and said, este es el contexto. this is the context. La Biblia dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl The Bible says that the Spirit of the Lord departed from Saul. y que vino un espíritu que atormentaba a Saúl día y noche. But then there became a spirit that would torment him day and night. Y uno de los siervos dijo, Señor, ¿por qué no buscas a alguien que toque bien el arpa? And one of his servants said, why don't you call someone to play the harp for you Para que tú recibas alivio. so that you can have relief? Ese es el contexto. That's the context here. Entonces uno de los criados respondió diciendo, So one of the servants answered and said, he aquí yo he visto. look, for I have seen. Por los frutos los conoceréis. By their fruit they will be known. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, Look, I have seen a son of Jesse of Bethlehem, que sabe tocar bien, who is skillful in playing, es valiente y vigoroso,
He's a mighty man of valor. Es un hombre de guerra, He's a man of war. prudente en sus palabras, Prudent in his speech. hermoso como el pastor Ezequiel. And handsome like the pastor. Perdón, no dice eso. That's not what it says. ¿Cuánto dicen amén? Mi amor, por favor, por lo menos tú. Y lo más importante, And the most important, y Jehová estaba con él. and the Lord is with En him. otras palabras, el Espíritu de Dios So the Spirit of God había sido depositado sobre David. had been deposited over David. Y porque el Espíritu de Dios estaba sobre And él, because the Spirit of God was over him, David estaba listo para ser promovido. David was ready to be promoted. Mire, cuando eres fieles en las cosas pequeñas, When you are faithful in the small things, en privado, in the private, otros lo van a sacar a la luz. others will bring it to light. Y quiero compartir con ustedes este segundo principio. And I want to share with you this second principle. La mayor promoción que tiene un hijo de Dios The greatest promotion that a child of God has no es lo que escribe en su resumen, is not what he writes in his resume, ni lo que su propia boca dice, nor what his own mouth says, sino los frutos que ha dado su vida but the fruits that his life has borne y el impacto que ha causado en la vida de otros. and the impact it has had on the lives of others. Mire, el papel aguanta todo lo que tú escribas. Paper will hold anything that you write on it. Los oídos escuchan todo lo que tú digas. Ears will hear anything that you say. Pero ¿sabes qué? Los árboles But trees dan cierta cantidad de fruto. will give certain amounts of fruit. Uno da más fruto, Some give more, otro da menos frutos. some give less. Pero es inevitable But it's inevitable ver un palo de naranja cargado de naranjas. to see an orange tree full of fruit. Si está lleno de naranjas, lo vas a ver. If it's full of oranges, you're going to see them. Y así ocurre con la vida espiritual de aquellos que están sirviendo a Dios. And that's what happens with the spiritual lives of those who serve God. Entonces, hermano, a menudo tenemos esta impresión que podemos promovernos nosotros mismos. So I think sometimes we have this idea that we can promote ourselves. Hablando de nuestra preparación, Talking about our preparation, hablando de nuestras experiencias, our experience, hablando de nuestras capacidades. our capabilities. Pero nadie nos ha visto llevando a cabo eso en realidad. But no one has seen us actually doing those Nadie things. puede dar testimonio de que realmente hay fruto abundante en la vida de esa persona. But no one can give testimony that there is abundant fruit in that person's life. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar atentos So we need to be attentive y saber que por los frutos los conoceréis. and know that we will know them by their fruit. Estamos celebrando el Día de los Padres. We are celebrating Father's Y este Day. mensaje es realmente un mensaje que aplica a los padres, And this message applies to fathers, pero también aplica a sus hijos. but also applies to your children. Porque todos nosotros, aunque podamos ser padres, Because all of us, even though we may be fathers, si somos cristianos, if we are Christian, tenemos un Padre celestial. we have a heavenly Father. Y de eso yo quiero hablarle. And that's what I want to speak to you about. Para poder cuidar del negocio de tu Padre celestial, To take care of your heavenly Father's business, tienes que hacer por lo menos tres cosas. you have to do at least three things. Número uno, Number one, tienes que enfrentar lo que otros huyen. you have to face what others flee from. 1 Samuel 17, 23 al 24. 1 Samuel 17, 23 and 24. Usted conoce la historia donde la nación de Israel está frente a la nación de los filisteos. You may know the story of the people of Israel when they are in front of the Philistines. Y había un gigante llamado Goliat que se paraba por 40 días And there was a giant named Goliath who would stand in front of them for 40 days, insultando la nación de Israel. insulting the nation of Israel. Y mira lo que dice el versículo 23 y 24. And look at what it says in verses 23 and 24. Mientras él hablaba con ellos, Then as he talked with them, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, salió de entre las filas de los filisteos coming up from the armies of the Philistines. y habló las mismas palabras. And he spoke according to the same words. Las mismas palabras que había dicho durante 40 días. The same words he had said for 40 days. Las mismas palabras que todas las demás personas, The same words that all the other people, todos los demás soldados, all of the other soldiers, incluyendo el rey Saúl, including King Saul, incluyendo los hermanos de David, including David's brothers, habían escuchado esas palabras por 40 días. had heard these words for 40 days. Pero la Biblia dice But the Bible says que cuando ese gigante habló las mismas palabras, that when this giant spoke these same words, las oyó David.
David heard them. Y todos los varones de Israel que venían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. And all of the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Ellos estaban huyendo de lo que David estaba dispuesto a enfrentar. They were fleeing from what David was willing to come against. Ustedes conocen la historia. You know the story. 40 días todos atemorizados. 40 days they were all frightened. Pero cuando David lo escucha por primera vez, But when David hears these words for the first time, David se enfrenta a ese gigante David faces this giant y está dispuesto a hacer guerra en contra de él. and is willing to go to war against him. Si realmente tú quieres cuidar de los negocios de nuestro Padre Celestial, If you really want to take care of your heavenly Father's business, van a haber gigantes que hablan a tu oído constantemente. there will be giants who whisper in your ear constantly. El hecho de que esto ocurrió durante 40 The días fact that this happened for 40 days muestra la persistencia de nuestro enemigo espiritual shows the persistence of our enemy para intimidarnos, to intimidate us, para hacernos detenernos de avanzar en lo que Dios nos ha prometido. to try to make us stop from advancing of what God has for us. Pero déjame decirte, cuando un siervo y una sierva de Dios escuchan lo que Dios dice But let me tell you that when a true servant of God hears what God y says obedece lo que Dios dice, and obeys what God no says, importa lo que otros digan, it doesn't matter what anybody else porque says, saben que Dios está con ellos. because they know that God is with them. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos cuidar del negocio de nuestro Padre Celestial So the first thing that we need to do if we want to take care of our Heavenly Father's business es enfrentar lo que otros huyen. is we have to face what others flee from. Hay personas que Dios los ha llamado a hacer cosas gloriosas, There are people whom God has called to do glorious things, pero nunca las logran porque están atemorizados, but they will never fulfill those things because they are afraid. porque tienen ese gigante delante de ellos, Because they have a giant before aquellas them, limitaciones, a limitation. todos aquellos que reclama imposible, All the people shouting it's impossible. pero aquellos que han caminado con Dios, But those who have walked with que God, conocen que sirven al Dios de Israel, who know that they walk with the God of a Israel, Jehová de los ejércitos, the Lord of heaven's armies, el Dios todopoderoso, the all-powerful God, entonces se mueven por fe obedeciendo lo que Dios dice. then they move by faith, obeying what God says. Lo segundo que distingue a David The second thing that distinguishes David, y que nosotros podemos aprender si queremos cuidar de los negocios de nuestro Padre Celestial, and that we can learn from if we want to take care of our Heavenly Father's business, es que tenemos que ignorar lo que otros dicen. is that we have to ignore what others say. Versículo 28 de 1 Samuel 17. Verse 28 of 1 Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor. Now Eliab, his older brother, heard. Aquí está David haciendo una pregunta. This is David asking a question. ¿Qué van a hacer al hombre que enfrenta a este gigante? David asked, what are you going to do with the man who faces this giant? ¿Quién es este incircunciso que está hablando en contra de la nación de Israel? Who is this uncircumcised man who is speaking against the people of Israel? Amén. Y lo que debería ocurrir And what should happen, es que el hermano Eliab, el hermano de David, that David's brother Eliab, debe decir, por fin alguien se atreve a enfrentar a ese gigante. he should have said, finally someone is willing to face that giant. Pero eso no fue lo que él dijo. But that's not what he said. Dice, y Eliab, su hermano mayor, And now Eliab, his older brother, se encendió en ira contra David y dijo, was aroused in anger against David, and he said, ¿para qué has descendido acá? why did you come here? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? En otras palabras, Eliab estaba menospreciando cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre terrenal. In other words, Eliab was really disregarding what David was doing when he was taking care of the sheep. Pero ¿sabe lo que Dios estaba haciendo mientras David cuidaba de las ovejas de su padre? But do you know what God was doing as David was taking care of his father's Dios sheep? estaba creando un carácter de entereza. He was developing a strong character. Estaba desarrollando en David el compromiso necesario para permanecer. He was developing in David the commitment to be able to persevere. Estaba añadiendo a David la fe necesaria para este momento cuando iba a enfrentar a ese gigante. He was developing David's faith for him to be able to face this giant. Una de las artimañas más grandes de Satanás, One of the greatest traps from Satan cuando Dios llama a alguien a hacer algo, is when God calls someone to do something, es que a menudo
menosprecian lo que Dios nos ha llamado a hacer. is that many times people don't give it honor. They disregard it O menosprecian las cosas que hemos logrado para el Señor. or disregard the things that we've been able to do for the Lord. La razón por la cual muchos no avanzan a su propósito Many of the reasons why some don't advance in their purpose es porque pasan mucho tiempo oyendo lo que otros dicen de is ellos. because they spend a lot of time listening to what others say about them. Y aquí le va otro principio. And here's another principle. Cuanto más tiempo pases escuchando lo que otros dicen, The more time you spend listening to what others say, menos tiempo pasarás haciendo lo que Dios te dice. the less time you will spend doing what God says. Tenemos que escoger We need to choose a quien escuchamos. whom we listen to. Tenemos que escoger si nuestro oído se afina a lo que Dios está diciendo We need to choose if we're going to make our ears listen to what God says o lo que están diciendo los seres humanos. or what people say. Porque a menudo cuando Dios nos dice algo, Because many times when God tells us el ser something, humano no lo puede comprender. humans can't comprehend it. Pero Dios sí conoce y entiende todas las cosas. But God knows and understands all things. Entonces mi pregunta para ti es: ¿a quién estás escuchando? So my question to you who is listening today, ¿Estás pasando mucho tiempo escuchando lo que el hombre te está diciendo? are you listening too much to what other people say? ¿O estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? Or are you doing what God told you to do? Esta es la realidad. This is the reality. Es que aquellos que escuchan al hombre no pueden escuchar a Dios. That is that those who listen to man cannot listen to God. Mire, David no solo tuvo que ignorar lo que su hermano mayor Eliab le dijo, David not only had to ignore what his older brother Eliab said, sino que tuvo que ignorar lo que el rey Saúl también le dijo. but he also had to ignore what King Saul said. 1 Samuel 17:33. In 1 Samuel 17:33, Dijo Saúl a David: and Saul said to David, no podrás tú ir contra aquel filisteo "You are not able to go against this Philistine para pelear con él. to fight with him." En otras palabras, In other words, ¿sabe qué, David? Ya tú estás derrotado. you know what, David? You've already been Ni lo defeated. intentes. Don't even try. Después le añade estas palabras: Then he adds these words, porque tú eres muchacho "For you are youth, y él un hombre de guerra desde su juventud. and he a man of war from his youth." ¿Te imaginas David está dispuesto a enfrentar a este gigante? Imagine David, who is so willing to face this Y giant. Saúl lleva 40 días metido en su caseta, escondido del gigante. And Saul has been hiding in his tent from this giant for 40 days. Y ¿sabe lo que está haciendo ahora Saúl sobre la vida de David? And you know what Saul is doing now over David's life? Está autoproyectando su propia falta de fe. He is auto-projecting his own lack of faith. El que no podía enfrentar a aquel gigante era Saúl, The one who couldn't face that giant was Saul, porque el Espíritu de Dios se había alejado de él. because the Spirit of God had departed from him. Oh, pero David estaba lleno del Espíritu Santo. But David was full of the Holy Y David Spirit. sabía que no solamente podía enfrentar a aquel And gigante, David knew that he could face that giant. sino que también podía derrotar a ese And gigante. he could also defeat that giant. Él estaba diciendo: no saldrás victorioso. He was saying, you aren't going to be victorious. Es una causa perdida. This is a lost cause. Él estaba diciendo: él está mejor calificado. He was saying he's better qualified. Él tiene más experiencia que tú. He has more experience than you. Y a menudo escuchamos estas voces. Sometimes we hear these voices. Pero ¿cómo yo voy a ser maestro de un ministerio café? How am I going to be a teacher of a small group? Pero es que no tengo la experiencia del pastor. I don't have the pastor's Es que no experience. enseño como el pastor o la pastora. I don't teach like pastor or his wife. Tú no tienes que enseñar como yo ni como la pastora. You don't need to teach like us. Siempre y cuando enseñe la palabra viva de Dios. As long as you preach the living word No of se God. trata del don, sino de lo que enseñamos. It's not about the gift, but what we teach. Pero si tú enseñas la palabra de Dios íntegramente, But if you teach the word of God with integrity, Dios te va a usar de una manera muy gloriosa. God will use you in a glorious way. Yo no sé usted, pero cuando yo vi al doctor Zambrano hablando aquí al frente, I don't know about you, but when I saw Dr. Zambrano speaking here, yo casi comienzo a brincar allí. I was going to start jumping Yo there. le tengo un predicador para domingo. He said, I have a preacher for Sundays. Predica casi como el pastor. Dios lo va a usar a su manera. God will use him in his own way. De hecho, ya ha estado predicando en Venezuela. And he's been preaching in Así que Venezuela. prepárate, doctor Zambrano. So prepare yourself. El tiempo está cerca.
si queremos avanzar, if we want to advance, si queremos agradar a Dios, if we want to please God, tenemos que ignorar lo que otros dicen. we have to ignore what others Cuando yo say. digo ignorar lo que otros dicen, When I say ignore what others no say, es que literalmente ignoramos lo que otros dicen, it's not literally ignoring what other people say, sino que ignoramos lo que otros dicen but we ignore the things that others say que contradicen lo que Dios dice. that contradict what God ¿Se da says. cuenta que es diferente? You see how that's different? Pastor, a mí no me importa lo que la gente diga. Pastor, I don't care what people say. Debería importarte. You should care. Es tu testimonio. It's your testimony. integridad. It's your integrity. Deberías hacer todo lo posible para que la gente dé un buen testimonio de ti. You should do everything possible that people give a good testimony about Entonces, you. pero cuando decimos que no debe importarnos lo que la gente dice de nosotros, But when we say that we shouldn't care about what other people say about us, estoy hablando de ir en línea con lo que Saúl le dijo a David. I'm talking about in relevance to what Saul said to David. Le dijo, tú no puedes ir en contra de ese gigante porque él es una persona experimentada. He said, you can't go against this giant because he has so much experience. Eso era contrario a lo que Dios en su espíritu le había hablado a David. But that contradicts what God had said in his spirit to David. Entonces, si nosotros queremos realmente So if we truly want to cuidar el negocio de nuestro Padre Celestial, take care of our Heavenly Father's business, tenemos que enfrentar lo que otros huyen, we have to face what others flee from. tenemos que ignorar lo que otros dicen, We have to ignore what others say. y tercero, And third, tenemos que cuidar primero lo que pertenece a nuestro Padre terrenal. we have to take care first of what belongs to your Heavenly Mira, amados Father. hermanos, por favor, escúcheme con cuidado, Listen to me carefully, porque este tercer punto es algo que bien Dios me ha mostrado fuerte en mi espíritu. because this third point is something that God has greatly put in my spirit. Porque a veces queremos servir a Dios, Because sometimes we want to serve pero no God, queremos servir al hombre de Dios. but we don't want to serve the man of God. Queremos servir bajo la cobertura de Dios, We want to serve under God's covering, bajo la autoridad de Dios, under God's authority, pero no queremos servir bajo la cobertura del pastor que Dios ha puesto but we don't want to serve under the authority of the pastor that God has o put, del líder que Dios ha puesto or the leader that God has put, o del esposo que Dios ha puesto como líder en el matrimonio. or the husband that God has put as the leader of your O marriage. sea, lo que quiero decir con esto What I want to say with es que a this veces espiritualizamos las cosas tanto is that sometimes we spiritualize que things nos olvidamos que vivimos en un mundo natural. and that we forget that we live in a natural world. La iglesia está en la tierra todavía. The church is still on earth. Parte está en el cielo. Some of it is in Pero lo que heaven, todavía estamos con vida, but those of us who are still living, estamos sobre la faz de la tierra en un mundo natural. we are on the face of the earth in a natural world. Mira lo que ocurre. 1 Samuel 17, 34 y 35. See what happens in 1 Samuel 17, 34 to 35. David respondió a Saúl. But David said to Saul, Cuando le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes ir en contra de aquel gigante. this is when Saul says to David, you can't go against that giant. David respondió a Saúl. But David said to Saul, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. your servant used to keep his father's sheep. Él ni dijo, yo estaba peleando con gigantes antes. He didn't say, I was battling giants before. Él no dijo, Saúl, ¿tú no has visto mi resumen? ¿Cuántos gigantes yo he matado? He didn't say, Saul, you haven't even seen my resume, how many giants I've No killed. tenía ninguna experiencia matando gigantes. He had no experience killing giants. Pero ¿sabes lo que sí tenía experiencia? But you know what he had experience in? Es que era un siervo. It's that he was a servant. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Your servant used to keep his father's sheep. En otras palabras, David se puso bajo la cobertura de su padre Isaí. In other words, David put himself under the covering of his father, Jesse. Y lo hizo con humildad. And he did it with humility. Y lo hizo con respeto. And he did it with respect. Y cuando eso ocurre, And when that happens, David dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. he says, your servant used to keep his father's sheep. Y cuando venía un león o un oso And when a lion or a bear came y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. Dios no puede cumplir su propósito en ti God cannot fulfill his purpose in you hasta que aprendas a obedecer y cuidar de lo que pertenece a tu padre. until you learn to obey and take care of what belongs to your father. Porque es ahí donde te prepara para el futuro. Because that is where he prepares you for the future. Padres, escúchenme.
Fathers, listen to me. Hijos, escúchenme también. And children, listen to me also. Aquí le va otro principio. Here's another principle. La mayor capacitación para el futuro exitoso de tus hijos The greatest training for your children's success, ocurre en el campo de entrenamiento del hogar. for your children's successful future, occurs on the training ground of the Oh, home. qué grave error. What a great mistake. Pensar que el consejo de otro, To think that others counsel, que la relación con otro, that relationships with es lo que others mejor prepara a nuestros hijos. is what better prepares our children. La mayor capacitación, The greatest training, el lugar donde mejor son preparados nuestros hijos, the best place where our children are prepared, es en el campo del entrenamiento del hogar. is in the training ground of your Dios home. te dio a tus hijos God gave you your children para que tú los capacites, so that you would give para them que tú capabilities, les enseñes, so that you would para teach que them, tú les modeles lo que es vivir bajo la cobertura de un Dios real. so that you would model what it's like to live under the covering of a living God. Por eso la función de un padre es algo crucial en el desarrollo de sus hijos. That's why the role of a father is crucial in your child's development. Mira, yo puedo aconsejar a tus hijos todo lo que tú me pidas Look, I can counsel your children all you ask me to, y puede ser de bendición, and it can be a blessing, pero nunca va a tener mayor influencia but they will never have a greater influence que cuando tú mismo, than when you con yourself, tu estilo de vida, with your lifestyle, con tus acciones, with your actions, con tus palabras, with your con words, tu dedicación a Dios, with your con dedication tu to God, sometimiento a Dios, with your surrender to con tu God, servicio a Dios, with your service to God. le enseñas a él y a ella cómo vivir. Teach them how to live. Esa es la mayor capacitación que podemos tener para nuestros hijos. That's the greatest training that we can give our children. Mire, lo mismo ocurre en el ministerio pastoral. And the same thing happens in pastoral ministry. Hay personas que quieren saltarse este paso tan crucial There are people who just want to skip this crucial step de cuidar de las ovejas de su padre espiritual. to take care of their spiritual father's sheep. La razón de ser The reason for this es porque el proceso que Dios quiere, es porque en el proceso Dios quiere quitar el residuo del egoísmo en nuestras vidas. is because in the process, God wants to remove any residue of selfishness from our lives. Si usted me pregunta a mí, If you ask me, ¿por qué Dios me puso bajo la cobertura del pastor Ángel Luis González, que ahora está en el cielo? if you ask me why God put me under the covering of Pastor Angelis Gonzalez, who has departed to heaven, Porque Dios me puso bajo la cobertura del pastor John Fennell. if why I was put under the covering of Pastor John Porque Fennell, Dios me puso bajo la cobertura del pastor Shell Osborne. if you put me under, why he put me under the covering of Pastor Shell Osborne, Porque Dios quería enseñarme humildad. because God wanted to teach me Porque humility, Dios quería enseñarme a someterme a otros hombres. because he wanted to teach me to submit myself to other Porque men, en el proceso de someterme a otras autoridades, because in the process of submitting myself to other authorities, Dios estirpó el egoísmo que había en mi vida. God took away the pride and selfishness in my A life. menudo servimos porque obtenemos un beneficio. Sometimes we serve because we get a benefit from it. Pero ¿qué ocurre cuando no hay ningún beneficio? But what happens when there are no benefits? ¿Qué ocurre que cuando estamos sirviendo a otro y nadie nos aplaude? What happens when we serve others and no one gives us applause? Pensamos que es una pérdida de tiempo. We think it's a waste of Pero time. déjame decirte, no hay nada más alejado de la verdad. But let me tell you that is so far from the truth. Cuando servimos bajo la cobertura de alguien, When we serve under someone's covering, Dios está trabajando en lo más interior de nuestro ser God is working in the most interior parts y of nos our soul. está capacitando para ser los mejores líderes del futuro. And He is training us to be better leaders in the future. La razón de hacer es porque en el proceso Dios quiere quitar cualquier residuo de egoísmo de nuestras vidas. It's because God wants to remove any residue of selfishness from our lives. Escúcheme con cuidado. Listen to me carefully. La meta en un ministerio pastoral The goal in pastoral ministry no es buscar el bienestar personal, is not to seek personal well-being, sino el bienestar de las ovejas de nuestro Padre Celestial. but the well-being of our Heavenly Father's sheep. You see, sometimes we're seeking after our own.
A veces estamos buscando lo propio, our own goals, nuestras metas, our own vision, nuestras visiones, our own dreams, nuestros sueños, and we're lacking the real vision of God. y nos falta la visión verdadera de Dios. That we were called to serve other people. Que fuimos llamados para servir a The otros. greater among us should be the greatest servant. El mayor entre nosotros debe ser el siervo. And sometimes God cannot take us to that great measure that He has for us Y a veces Dios nos puede llevar a lo más alto que tiene para nosotros. because our heart is not in the right place. Porque nuestro corazón no está en el lugar. Because we're seeking our own glory Porque estamos buscando nuestra propia gloria and not the glory of God. y no la gloria de We're Dios. seeking our own interest Buscamos nuestros propios intereses and not the interest of the flock of God. y no en los intereses del rebaño de Dios. Mira, amado hermano, un líder cristiano Look, brothers and sisters, a Christian leader tiene que estar enfocado en bendecir las ovejas, has to be focused in en blessing the servir sheep, las ovejas. in serving the sheep. Lo demás viene por añadidura. Everything else comes De in hecho, addition. cuando servimos las ovejas, And actually, when we serve the los sheep, frutos se ven. the fruit is Mire, hermano, shown. cuando yo fui pastor de jóvenes por 6 años en la iglesia misionera, When I was the youth pastor for 6 years at the Iglesia Misionera, yo comencé con 8 jóvenes. I started with 8 youth. Y en 6 años Dios trajo más de 100 jóvenes a esa iglesia. And in 6 years, we had over 100 youth. Por los frutos los conoceréis. Because of their fruit, you would know them. ¿Sabes lo que Dios me estaba diciendo? You know what God told me? Estás listo para lo próximo. You're ready for the next Tu thing. fruto es la mayor evidencia de que hay un llamado sobre tu vida. Your fruit is the greatest evidence that there is a calling on your Si life. tú puedes cuidar de los jóvenes de la iglesia, If you can take care of the youth of the church, puedes cuidar de los padres de los jóvenes de la iglesia. then you can take care of the parents of the youth of the church. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros So God has to work in us y producir en nosotros humildad. and produce in us humility. Y en el proceso de someternos a otra persona And in the process of submitting ourselves to others es cuando Dios estirpa ese egoísmo. is how God removes that Mire, y selfishness. déjame decirle, ese egoísmo lo cargamos todos. And let me tell you that selfishness is something that all of us carry. De Adán para acá todo lo tenemos. From Adam to now, we all have it. Entonces ninguno está exento de vivir de esa manera. So no one is exempt from living this way. Algo que Dios me ha enseñado a mí que cuando somos líderes, Something that God has shown me is that as leaders, si nos saltamos este paso tan crucial is that when we skip this crucial step de cuidar de las ovejas de nuestro Padre espiritual, of caring for the sheep of our spiritual father, no aprendemos a resolver conflictos, we do not learn how to resolve conflicts. no aprendemos cómo manejar las críticas. We don't know how to handle criticism. Mira, amado hermano, déjame decirte, Let me tell you, como hijos de Dios, as children of God, y si Dios nos ha llamado a liderar and if God has called you to y a leadership cuidar de las ovejas de su rebaño, and to take care of the sheep in his flock, van a surgir conflictos there are going to be y conflicts, tenemos que saber manejarlos. and we have to know how to handle Van a them. venir las críticas There will come criticism, y tenemos que también saber cómo manejarlas. and we have to learn how to handle them. Jóvenes, Dios te ha puesto en un terreno fértil. Young people, God has put you in fertile soil. Usted era pastor, pero usted no conoce a mi papá o a mi mamá. And you may say, well, Pastor, you don't know my mom or dad. Déjame decirte algo que me pasó a mí muchos años atrás. Let me tell you something that happened to me many years ago. Un día yo me quejé con Dios One day I was complaining to God, y me quejé de un padre espiritual que yo tenía, and I complained about a spiritual father that I had, de un pastor que me estaba dando cobertura. of a pastor who was giving me covering at that time. Le dije al Señor, ¿por qué me permitiste estar tantos años bajo su cobertura? And I asked God, why did you allow me to be under his covering for such a long time? Si Él no ha sacado ni un solo día para enseñarme. And even though he hasn't taken one single day to teach me something. Y mientras yo oraba, escuché la voz del Espíritu que me dijo, And as I was praying, I could hear the voice of the Holy Spirit that said to me, no lo puse sobre ti para enseñarte lo que debes hacer, I didn't put him over you to show you what you should do, sino lo que no debes hacer cuando seas pastor. but what you shouldn't do when you become a pastor. Y entonces a veces estamos criticando a las personas So sometimes we go around criticizing y people, no sabemos que eso también es una bendición para nosotros. and we don't know that that is also a blessing for Entonces us. en todo, si tenemos la actitud correcta, So in everything, if we have the right attitude, si tenemos la humildad verdadera, if we have true humility, todo es una bendición de enseñanza para nosotros. everything is a blessing of learning for us.
Por eso, joven, yo quiero que tú me escuches. That's why, young person, I want you to listen to me carefully. Antes de que Dios pueda exponerte en público para vencer tu gigante, Before God can expose you in public to defeat your giants, necesitas obedecer y cuidar lo que pertenece a tu padre. you need to obey and take care of what belongs to your father. Dios está mirando la forma en la cual tú te conduces en tu casa, God is looking at the way that you conduct yourself at home, cómo te sometes a tu padre y a tu madre, how you submit yourself to your father and your mother, cómo velas por el interés de ellos, how you look after their interests, cómo cuidas el nombre de tu familia. how you take care of your family's name. Dios no puede darte lo tuyo. God can't give you yours, Dios no puede darte tu sueño. your dreams, Dios no puede cumplir tu propósito en público and He can't fulfill your purpose in public hasta que muestres tu fidelidad en privado, until you show your faithfulness cuando in private, nadie te está viendo. when no one is watching. Mire, hermano, es a través de las fidelidades en las cosas pequeñas y en los lugares solitarios It is through our faithfulness in the small things and in the lonely places donde probamos que somos capaces de manejar los futuros gigantes. that we prove that we are capable of handling the giants of our future. Por eso, si queremos nosotros poder cumplir nuestro propósito, So if we want to be able to fulfill our purposes, tenemos que aprender a hacer las cosas pequeñas then we need to learn to do the small things con excelencia, aun cuando nadie nos está aplaudiendo. in excellence, even when no one is applauding you. Yo le dije ahorita que David no había matado ningún gigante, I told you earlier that David hadn't killed any giants. que su resumen no tenía eso en su experiencia. His resume didn't have that in his experience. Pero antes de David enfrentar a Goliat y matarlo, But before David faced Goliath and killed him, David sí había enfrentado leones y osos. David had faced lions and bears. 1 Samuel 17:34. 1 Samuel 17:34. David respondió a Saúl: But David said to Saul, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. your servant used to keep his father's Y sheep. cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. And when a lion or bear came and took a lamb out of the flock, Salía yo tras él y lo hería I went out after it and struck it, y lo libraba de su boca. and I delivered the lamb from its mouth. Ahora escuche esto. Now listen to this. Y si se levantaba contra mí, And if he rose up against me, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. I would take hold of his jaw and I would strike him and kill him. ¿Cuál era su primer enfoque? What was his first goal? Defender las ovejas. To defend the sheep. Él no estaba cuidándose él. He wasn't taking care of himself. Él protegía las ovejas. He would protect the sheep. Un buen pastor siempre hará lo posible por cuidar sus ovejas. A good shepherd will always take care of Aunque his se sheep, levanten para atacarlo a él. even if they come up against Aunque him, vengan los osos y los leones. even if lions or bears El come. pastor verdadero, su enfoque es cuidar de las ovejas primero. A true shepherd's focus is to take care of the sheep first. David entendía esa verdad. David understood that truth. Y David, antes de poder enfrentar a ese gigante, tuvo que lidiar primero con los osos y los leones. And before David could come against the giant, he had to face the lion and the bear. Mire, la mayoría de los cristianos Most Christians y de los maestros bíblicos, and Bible teachers, cuando trata de explicar a otro cuál fue el puente que conectó a David con su propósito, when they tried to explain what was the bridge that connected David to his purpose, lo primero que dicen the first thing that they say es el evento histórico cuando venció al gigante Goliat. is the historical event where he defeated the giant Pero Goliath. déjame decirte, eso no es cierto. But let me tell you that isn't true. Muchos ignoran que antes de que David venciera al gigante, Many ignore that before David defeated the giant, tuvo que vencer a los osos y a los leones. he had to defeat the bears and the lions. De hecho, este ha sido el error de multitudes de personas And actually, this has been the mistake of multiple people que tratan de luchar en contra de los gigantes, who try to go against the giants, pero nunca en su vida privada han vencido a los osos y los leones, but in their private life haven't defeated the lions or the bears, que salen en medio del camino y tratan de devorar tus sueños y tus propósitos. who try to come out in your way and devour your dreams and your purpose. Mira, nunca vas a poder vencer gigantes en el futuro You are never going to be able to face giants in your future si no estás dispuesto a enfrentar
a los leones en tu vida diaria. if you aren't willing to defeat the lions and the bears in your daily life. A veces Dios te pone leones en el camino Sometimes God puts lions in your way. y a veces lo vemos y no queremos lidiar con los And leones. sometimes we don't want to deal with the lions. Pero ¿sabes lo que Dios está diciendo? You know what God is saying? Solo te estoy preparando para un gigante que viene. I'm just preparing you for the Solo giant te estoy that's enseñando coming. lo que tienes que hacer. I'm just showing you what you need to Estoy do. dándote capacidad. I am giving you Estoy training. dando fe. I'm giving you faith. Estoy mostrándote cómo vencer a aquellos gigantes que se levantarán en contra tuya. I'm showing you how to defeat the giants that will come against you. Entonces no te quejes de los So leones. don't complain about the lions. Dile gracias a Dios por los leones y los osos. Say thank you, Lord, for the lions and the Porque bears. sé que me estás preparando para un gigante. Because I know that you're preparing me for a giant. Gloria sea el nombre del Señor. Hallelujah. Hay algo que tenemos que entender. There's something that we need to understand. Es que la meta de esos osos y de esos leones And it's that the goal of these lions and bears no era matar a David. wasn't to kill David. Era matar y comerse las ovejas. It was to kill and eat the sheep. La razón por la cual venían a atacar a David The reason that they would attack David era porque David estaba luchando para proteger las is ovejas. because David was fighting to protect the sheep. Hay momentos que por proteger las ovejas There is moments where protecting the sheep, vamos a ser atacados. we're going to be attacked. Pero ¿sabe lo que significa eso? But do you know what that means? We're doing exactly what God wants us to do. Estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, vencer al gigante Defeating the giant le iba a dar a David una corona, was going to give David a crown, una posición a pública, public position, riquezas, riches, fama. fame. Pero vencer al oso y al león But defeating the bear and the lion lo iba a preparar para proteger los más valiosos que su Padre Celestial tenía. was going to prepare him to take care of the most valuable thing that his heavenly Father had. Las ovejas de la nación de Israel. The sheep and the family of the people of Israel. Miren, no existe mayor valor There is no greater value que las almas que están sentadas en este lugar. than the souls that are sitting in this place. Y de las almas que se encuentran allá afuera que aún no conocen a Cristo. And the souls that are out there that still don't know Christ. Cuando nosotros nos enfocamos When we focus y entendemos and we understand que el mayor tesoro que tenemos nosotros that the greatest treasure that we have son las almas que vienen a Cristo, are the souls that come to Christ, entonces vamos a hacer todo lo posible por proteger esas almas. then we will do everything in our power to protect them. Usted sabe que de esa nación, Do you know that from that nation, la nación de Israel dependía la salvación de toda la humanidad? from the nation of Israel would depend all of humanity? Porque es a través de la nación de Israel que llegaba el Mesías, Jesucristo. Because it is through the nation of Israel that the Messiah, Jesus Christ, would come. El futuro trono del rey David The future throne of King David realmente era la plataforma que Dios le daría was really the platform that God would give him para cuidar el rebaño de Dios, las ovejas de Israel. to take care of the flock of God, the sheep of Israel. Y ya para aterrizar este avión, And now to land this plane, es importante que no olvides it's important that you don't forget que todos aquellos que Dios ha llamado a cuidar el rebaño del Señor, that each of those that God has called to take care of the flock of the Lord tendremos que enfrentar leones. will need to go against lions. Mire, David en el Salmo 57, versículos 2 al 4, dijo estas palabras. David in Psalm 57 verses 2 and 4 said these words, Clamaré al Dios Altísimo, I will cry out to the Most High God, al Dios que me favorece. to the God who favors Él me. enviará desde los cielos He will send from heaven, y me salvará de la infamia del que me acosa. and he will save me from the infamy of him who Ahora escuche harasses lo que me. David dice. Now listen to what he says. Mi vida está entre leones. My life is among lions. David no estaba como Daniel rodeado de leones, literalmente. David wasn't like Daniel was actually surrounded by lions. Pero él explica ahora lo que significa eso. But he explains what he means. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. I am lying among the sons of men who vomit flames. Sus dientes son lanzas y saetas. Their teeth are spears and arrows, Y su lengua espada aguda. and his tongue is a sharp sword. Wow. En otras palabras, todos aquellos In other words, all of those que calumnian a otros
who torment others sin fundamento, without foundation. la Biblia lo describe como leones. The Bible describes them as lions. Pero ¿sabe lo que David dice? But you know what David says? Dios me salvará de la infamia de aquellos leones. But God will save me from the lions. Aleluya. De hecho, en el versículo 16 y 17, en otro salmo, David redacta algo similar. In actually verses 16 and 17 of another psalm, he says these words. Salmo 35. Psalm 35. Dice, como un grupo impío me atormentaban. Like the ungodly, they maliciously mocked. Se burlaban de mí They mocked me, y contra mí rechinaban los dientes. and they gnashed their teeth at me. Y David hace esta pregunta. And David asked this question. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? How long, Lord, will you look on? Libra mi vida de los ataques de esos leones. Rescue me from their ravages, my precious life from these lions. David tuvo que enfrentar leones. David had to face lions. Ahora, por favor, escúcheme con cuidado. Now listen to me carefully. Esa es la realidad de toda persona a quien Dios llama a cuidar su rebaño. That is the reality of every person in which God calls to take care of his Lo flock. vivió el rey David, King David lived this, pero también lo vivió el apóstol Pablo. and the apostle Paul also lived Cuando this. Pablo le escribe su carta a Timoteo, When Paul writes a letter to Timothy, 2 Timoteo 4, versículos 14 y 15, 2 Timothy 4 verses 14 and 15, él escribe estas palabras. he says these words. Alejandro el calderero Alexander, the coppersmith, me ha causado muchos males. did me much harm. El Señor le pague conforme a sus hechos. May the Lord repay him according to his Y escucha, works. y después le dice a Timoteo, And then he says to Timothy, guárdate tú también de él, you also must beware of him, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. for he has greatly resisted our words. Mire, hermano, Pablo tuvo que enfrentar leones. Paul had to face lions. Y sabe, Pablo no tuvo el temor de llamarlos por nombre. And Paul had the gall to call them by name. Él menciona, se llamaba Alejandro el león que lo enfrentó a él. The lion that he faced is named Alexander. Y no solamente lo llamó por nombre, And not only did he name him, sino que también la Biblia dice que exhortó a su hijo en la fe, Timoteo, but he also exhorted his son in the faith, Timothy, que se guardara de ese león. to beware him. Porque déjame decirte, el león que daña a uno Because let me tell you that the lion that damages one es el mismo que el león que daña a otro. will be the same lion that damages others. Es cuestión de tiempo en que el león saque sus uñas. It's a matter of time before the lion takes out his claws. Mira cómo continúa diciendo versículos 16 y 17. This is what he says, continues saying in verses 16 Pablo and dijo, en mi 17. primera defensa ninguno estuvo a mi lado, Paul says, at my first defense, no one stood with me, sino que todos me desampararon. but all forsook me. No les sea tomado en cuenta. May it not be charged against them. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas But the Lord stood with me and strengthened me, para que por mí fuese cumplida la predicación so that the message might be preached fully through me, y que todos los gentiles oyesen. and that all the Gentiles might hear. Así fui librado de la boca del león. I was delivered out of the mouth of the lion. Primero, Dios nos dio fuerza. First, God gave him strength. ¿Para qué? For what? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. So that the message might be preached fully through me and the Gentiles would hear. In other words, En otras palabras, don't take your focus out of the sheep. no quites el enfoque de las ovejas. Don't take your mentality out of the main mission. No te saques de la misión principal. Cuando estás siendo atacado, When you're being attacked, enfócate en lo que Dios te llamó a hacer. focus on what God called you Porque to do. una de las artimañas más grandes que Satanás tiene para desviarnos de la voluntad de Dios Because one of the greatest traps that Satan has to take us away from God's will es quitarnos la energía lidiando con leones. is to take away our energy because we're dealing with lions. Dios se encargará de los leones. God will take care of the Tú encárgate lions. de las ovejas del Señor. You take care of the sheep. Tú enfócate en ministrar las ovejas del Señor. You focus on ministering to the sheep of the Tú Lord. concéntrate en alimentar y cuidar las ovejas del Señor. You concentrate on feeding and taking care of the sheep of the Lord. Aleluya.
Porque cuando tú te enfocas en la misión, Because when you focus on the mission, Dios se encarga de los leones que te atacan. God takes care of the lions that attack you. Porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Because Satan came to kill, steal, and destroy. Quiere robarte tu misión. He wants to steal your mission. Quiere destruirte y eliminar que te enfoques en lo que Dios te llamó a He hacer. wants to destroy you and eliminate your focus from what God called you to do. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Why am I telling you this? Es porque en medio de nosotros Dios está llamando también personas a cuidar del rebaño del Señor. It's because amongst us, God is calling people to take care of His flock. Y es importante que nosotros nunca olvidemos And it's important that we never forget que todo lo que Dios ha llamado para cuidar del rebaño del Señor, that all of us in which God has called to take care of His flock tendremos que enfrentar los leones. will have to face lions. Pero Dios te librará de la boca del león. But God will deliver you from the lion's mouth. Tu enfoque no debe estar en los leones, Your focus should not be on the lions, sino en cuidar las ovejas del Señor. but on caring for the Lord's flock. Así que en resumen, y con esto termino, And in conclusion, and I'll finish with this. estamos hablando de cómo poder cuidar los negocios de tu Padre Celestial. We're talking about how to take care of your Heavenly Father's business. Tenemos que hacer por lo menos 3 cosas. And we have to do 3 things. Tienes que enfrentar lo que otros huyen. You need to face what others flee from. Tienes que ignorar lo que otros dicen. You have to ignore what others Y say. ya explicamos que eso se refiere a ignorar lo que otros dicen en contra de la voluntad de Dios. And we explained that it's ignoring the things that contradict God's will. Y por último, And lastly, tienes que cuidar primero lo que pertenece a tu Padre terrenal. you have to take care first of what belongs to your earthly En otras palabras, father. Dios no puede darte lo que es tuyo In other words, God can't give you what's yours hasta que tú no cuides lo que es de otro. until you take care of what belongs to Porque en el others. proceso Dios va a extirpar cualquier tipo de egoísmo Because in that process, God will remove any selfishness y va a enfocar tu mente siempre en las ovejas del rebaño. and will focus your mind always in His flock. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word, Palabra viva y eficaz. your word that is living and efficient, Esta palabra gloriosa. this glorious word, Esta palabra que transforma. this word that transforms, Esta palabra que añade fe. this word that brings faith, Esta palabra que nos reenfoca en la misión. this word that refocuses on the mission, Que nos libera para poder enfocarnos en lo que es valioso. that frees us so that we can focus on what's valuable. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, que todos los que estamos presentes that all of us who are here present, seas tú poniendo en nuestro corazón it would be you putting in our hearts el deseo de cuidar del negocio de nuestro Padre the Celestial. desire to take care of our Heavenly Father's business, Que tiene que transformar nuestro ser. that you need to transform our souls. Te damos permiso, Espíritu Santo, We give you permission, Holy Spirit, para que tú obres, so that you may work, para que nos transformes. that you transform us. Queremos cumplir tu misión. We want to fulfill your mission. Queremos poder cuidar de los negocios de nuestro Padre We Celestial. want to take care of our Heavenly Father's business. Amén. Amen. Quisiera leer- Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina
y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.